mañana. Te pedimos, Señor, que seas tú quitando toda distracción de en medio nuestro, que seas tú quitando, Señor, todo aquello que quiera robarse la palabra en esta mañana. Padre, hablamos, Señor, que tu palabra hoy cae en tierra fértil, Padre, que no solo la oiremos, sino que la pondremos en práctica, Padre. Gracias, Señor, por las fuerzas nuevas que preparas en esta mañana. Padre, que todo el que escuche esta palabra, Señor, más tarde o ahora en este momento dado, sea bendecida a través de ella, Padre. Hablamos, Señor, bendición de lo alto. Hablamos, Señor, que tú traes fuerzas nuevas a cada uno de que la escuche y la reciba. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Y le pedimos al pastor en esta hora que pase por aquí y traiga la palabra que el Señor ha puesto en su corazón para cada uno de nosotros. Dios lo bendiga en esta mañana. ¿Cómo sabe el Señor? ¿Cómo se siente? Maravillosamente bien. Están dormidos. Otra vez. ¿Cómo se siente? Maravillosamente bien. Aleluya, amén, porque declaramos y creemos que no importando los procesos de nuestra vida, las circunstancias, estamos maravillosamente bien, porque a los que aman al Señor, todo le ayuda a bien. Amén, estamos alegres, gozosos, contentos con lo que el Señor siempre está haciendo en nuestras vidas, en nuestra casa y lo que va a seguir haciendo. Sé que hay un tiempo, un nuevo tiempo, una nueva temporada para Casa Misericordia, para cada uno de nosotros. Y solamente Dios está buscando a dos o tres personas que puedan creer y puedan levantarse decididos a poder prepararse para poder recibir esa temporada que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y Dios nos ha estado pues hablando todos estos domingos a través de una serie de preguntas. Ya hemos hablado de quién tiene el control de mi vida. Nos preguntamos cómo sé que lo he entregado todo. El domingo pasado hablamos de si alguna vez te has preguntado cómo está tu salud mental. Y ponemos aquí una clase de psicología para que entonces no podamos llegar a la psiquiatría y podamos afirmarnos en el Señor y poder pues recibir lo que Él tanto desea para nuestra vida y poder nosotros vivir, encaminarnos en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Amén. Así para no entonces cambiar esta serie, Dios me hizo otra pregunta esta semana. Y la pregunta dice, ¿por quién estás esperando? Y sé que como ser humano siempre esperamos muchas cosas. Sé que esperamos cambios, esperamos nuevas cosas, esperamos ver cosas diferentes, ver cosas nuevas, ver esa temporada, ver lo que el Señor tiene para nuestra vida. Esperamos, porque el tiempo va pasando, va corriendo, los años siguen llegando y seguimos esperando cosas en nuestra vida para poder nosotros, para sentirnos seguros, sentirnos alegres, gozosos, para sentirnos a lo mejor satisfechos por las cosas que hemos hecho, lo hemos logrado, hemos alcanzado, por todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Pero nuestra vida, nuestro ser siempre va a ser como un tiempo de espera. Siempre estamos esperando algo. No sé si están aquí o qué. Y yo busqué una pequeña significado de lo que es esperar. Siempre me gusta buscar el significado de las cosas. Sé que sabemos lo que es, pero dice el diccionario, Dios mío, tener esperanza. Esperar es tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. También esperar dice que es creer o saber que sucederá una cosa. Esperar también es permanecer en un lugar al que se cree o se sabe que ha de llegar una persona o ha de ocurrir una cosa.
Así que en algo sencillo, cuando nosotros decimos esperar, es que, como dice el diccionario, es simplemente tener una esperanza, el tener ese amor, ese deseo y esa mentalidad de que voy a lograr algo, de que algo va a ocurrir, o simplemente estoy esperando por alguien para que ocurra algo en mi vida. Y yo sé que esperar es una de las cosas más complicadas que puede tener nuestra vida. Y cuando hablamos entonces de personas boricuas, la paciencia es uno de los frutos más que tenemos que desarrollar, aunque sabemos que por la palabra, sabemos que el adquirido, cómo nosotros adquirimos la paciencia de esperar, y sabemos que la palabra dice que a través de las pruebas es cuando nuestro sentido o nuestra paciencia, va a decirlo así, es probada, es desarrollada, va aumentando el nivel. Cada proceso de nuestra vida se supone que nosotros pues aprendamos de ellos y podamos adquirir y fortalecer la paciencia para poder esperar. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros? Amén. Pero tenemos que entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios es el que va a saber y entender cuándo nosotros estamos preparados para poder recibir lo que tiene preparado para nosotros. Y a veces en ese esperar nos cansamos, nos desesperamos y pensamos que Dios no está haciendo nada. Decimos, Señor, ahora es mi parte, te di tu tiempo, ahora voy a hacer lo que yo sé hacer, lo que yo sé hacer con mis manos, con mis pensamientos, lo que yo he aprendido en la vida. Entonces comienzo a tratar de ayudar al Señor para poder alcanzar lo que el Señor tiene para mi vida. Por el único que sabe lo que yo voy a recibir, en lo que yo voy a trabajar, en los propósitos que me voy a dedicar y desenvolver, y que sabe el tiempo perfecto para yo comenzar a trabajar en ciertas cosas, siempre va a ser Dios. Y por eso tenemos que esperar en Él. Amén. Por esta mañana, quiero que usted se ponga siempre en su mente esa pregunta: ¿por quién estoy esperando? Que usted mismo se pueda hacer, y cuando terminemos este corto mensaje, siempre digo corto, para que me pueda volver a invitar. El pastor ya no quiero que predique más. Vamos a poner a Edwin que predique. Amén, aleluya. Yo creo que alguien te quiere decir amén. 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 Pero voy a estar hablando de una historia que también es bastante conocida. Y mi deseo entonces que nos podamos nosotros aprender y saber en quién yo estoy esperando. Y que cuando terminemos esta palabra yo me pueda responder esa pregunta: ¿en quién yo estoy esperando? Y la palabra se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 5. Hay una historia de un general bien famosa que hemos escuchado, la han visto, no sé si en muñequito, o la han leído muchas veces, pero este general llamado Naamán, podemos aprender y poder nosotros identificarnos con él para poder nosotros contestarnos esta pregunta de por quién estamos esperando. Porque Naamán fue una persona que nos vamos a estudiar ahora, que esperó sobre una persona para poder recibir algo que él necesitaba. Y en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, y sabemos que ya para este tiempo estaba el profeta Eliseo
caminando en los propósitos del Señor, y ya Elías, el profeta, le había dado todo lo que tenía a Eliseo. Elías ya no estaba en la tierra, ya Dios se lo había llevado. Eliseo entonces estaba haciendo milagros, Eliseo estaba llevando la palabra, Eliseo estaba bendiciendo personas. Pero tenemos que entender que para este tiempo Dios había levantado a profetas porque le estaba advirtiendo de un mal que iba a venir por ellos haber quitado la mirada del cielo. Y durante este proceso Dios permitió que entonces los enemigos, los filisteos, pudieran entrar a Israel y lo invadieran y lo estuvieran encima de ellos, para que entonces Israel tomara cabeza, pudiera pensar, bueno, ya hemos quitado la mirada del cielo, Dios nos ha quitado la protección, los enemigos están viniendo a nosotros a hacer con nosotros lo que nosotros queramos. Y entonces Dios permitía que estos filisteos entraran para que entonces el pueblo recapacitara, decir, espérate, necesitamos conectarnos otra vez con el cielo, porque necesitamos la protección del Señor. Y estamos en esto, entonces, cuando hablamos de este general, estamos en ese proceso, en ese intermedio de que los profetas están asistiendo, están dando palabra al pueblo para que entonces el pueblo pudiera levantarse y recapacitar su mente y poder entender y saber que Dios era el Dios que quería guiarlos por el buen camino. Así que vemos este general del ejército, el cual ya había entrado a lo que era Israel, lo había conquistado casi todo Israel. Ya Israel estaba dividido por muchos reyes o gobernadores. Ya no era el mismo Israel de antes. Y en ese tiempo entonces sale esta historia, el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Amén. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvaciones a Siria. Y no sé, creo que por costumbre me encanta siempre, cada vez que leo la palabra, orar al Señor. Pero no simplemente le pedimos al Señor, ¿verdad?, que Él nos habla a través de su palabra, que no sea su pastor, sino que sea Dios hablando a cada corazón de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y aquí entonces en este primer versículo habla y comienza a describir quién era Naamán. Me perdona si me equivoco muchas veces por el nombre, pero soy malo con los nombres. Pero Naamán dice, el primer versículo da una completa descripción de quién exactamente era este hombre. Cuando buscamos entonces el significado también de lo que era Naamán, Naamán significa leal. Así que ya con su nombre ya sabemos el tipo de persona que estamos hablando. Y dice en el versículo 1, el cual era el comandante general del ejército de Siria. Y este título era era el mayor grado que se le podía dar a un hombre en un ejército. Así que no estamos hablando de cualquier persona. Dice la palabra en el versículo 1 que era un varón grande delante de su Señor. Y este es un detalle que tenemos que tenerlo claro. Dice grande delante de su Señor. No está diciendo delante de el Señor. Así que no está hablando de Dios. Está hablando del rey de Siria. Él era un varón grande delante del rey de Siria. Así que el rey de Siria lo tenía, o el hombre estaba en una alta posición social, era muy destacado, y el rey de Siria lo tenía en una alta estima, y era muy considerado como el monarca debido a las victorias, considerado por el monarca, por el rey de Siria, debido a las victorias que había conseguido. Era hombre valeroso en extremo, pero dice el versículo 1. O sea que era un gran guerrero y también poseía muchas riquezas. Así que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un general, de un comandante, alguien que dirigía tropas, alguien que había dado muchas victorias al pueblo de Siria, alguien que había guiado a grandes ejércitos.
Y el primer punto que deseamos que podamos entender y que podamos aclarar, que podamos ver en esta historia, es que, como le estaba explicando, el pueblo por haber quitado su mirada del cielo, Dios había dado permiso para que entonces el pueblo enemigo entrara a donde estaba Israel y poder conquistarlo. Y por eso vemos el detalle en ese mismo versículo que dice que por medio de él, hablando de Naamán, por medio de Naamán había dado Jehová, Dios, salvación a Siria. Pero ¿qué quiero que podamos aprender sobre este señalamiento? Es que podemos ver cómo es que entonces Dios trabaja a través de las vidas. Ahí dice que entonces Dios o Él consiguió ganar batallas por medio de Jehová. Así que Dios va a usar nuestra vida siempre por medio de nosotros, y no es que nosotros vamos con nuestra idea y nuestra fuerza a hacer algo para Dios. Amén. Y no quiero que interpreten o entiendan. Si nosotros hacemos muchas cosas para Dios, podemos barrer la iglesia para Dios, podemos cantar para Dios, podemos hacer cosas para Dios, pero cuando se trata de los propósitos grandes que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros, Dios desea hacerlo, o cuando Dios desea hacer un milagro, alguna maravilla, Dios desea hacerlo por medio de nosotros, y no es que nosotros con nuestra fuerza vamos a provocar un milagro que el Señor tiene preparado para nuestra vida o para la vida de alguien. Amén. Así que Dios quiere hacer cosas por medio de nosotros, de igual manera que Dios hizo grandes victorias por medio de Naamán. ¿Me acuerdan el nombre? La vez que yo me vea, que yo me... Así que, y a veces como que nos acostumbramos a hacer como que, no sé si han visto, a veces como que las personas se acostumbran porque ven cómo Dios los utiliza, cómo Dios los mueve, cómo Dios hace que no sé, que le ponga la mano encima a alguien y esa persona se sane. Y a veces las personas se acostumbran a esa rutina y entonces comienzan a hacer las cosas a su manera, decir, pues esto lo sé hacer yo, pues esto se hace de esta manera, esto lo puedo hacer yo con mi fuerza, con mis logros, con lo que yo sé hacer por mi tiempo de oración. Y estamos aquí viendo que entonces Dios no quiere que simplemente nosotros lo hagamos para Él, sino que lo hagamos, que seamos simplemente un instrumento que Dios está utilizando para Él, por medio de nosotros, Dios hacer su obra y ver propósitos grandes aquí en la tierra. ¿Me expliqué con eso? Así que este hombre general, comandante, Dios permitió que por medio de él hubieran grandes batallas, grandes ganancias para el pueblo de Siria. Y vemos entonces, ya conocimos quién era este hombre, comandante, gran poderoso, fuerte, victorioso, ¿qué más podemos decir? Valeroso. Naamán tenía la mente para poder desarrollar ideas, para poder ganar batallas, romper lo que sea. Y podemos decir que este hombre está casi perfecto. Este hombre era lo máximo. Este hombre era, en él no pudo haber imperfecciones. Este hombre, porque si el rey de Siria lo tenía en alta estima y confiaba totalmente en él, podemos pensar, pues este hombre no tenía nada en que podamos decir, como que dice, va para la NASA directamente. Pero podemos leer en el mismo versículo 5 que aunque era el comandante, aunque daba victorias por medio de Jehová, aunque era valeroso, aunque era quien sea, había un pero. Y siempre hemos hablado aquí que cada vez que hay un pero es porque hay un cambio, hay algo diferente. Dice, pero era leproso.
Y leproso, la lepra es una enfermedad que da en la piel, que para ese tiempo no había ningún tipo de cura. Estuve, pues, me gusta buscar, analizar. Dice que hoy en día hay unos tratamientos el cual se puede hacer que mejorar un poco o llegar a curarse. Pero para ese tiempo no había ningún tipo de cura. Era un milagro o hasta ahí llegaba o no pasaba más de mucho tiempo, entonces para que entonces pudiera, ¿usted me entiende? Eso mismo. Así que este hombre, tras que tenía, como era quien era, tenía el pelo de que era leproso. Y esto entonces me puso a pensar de que siempre todos en la vida, incluyéndome a mí, cada uno de nosotros tenemos un pelo. Pero si no, pastor, yo no tengo nada de eso, yo soy fiel, yo me mantengo, yo. Pero casi siempre nosotros hablamos, cuando hablamos, siempre le ponemos como que un pero a la oración, a nuestras acciones, a lo que hacemos, a cómo nosotros reaccionamos, a cómo nosotros queremos explicar algo. Porque a veces pensamos, bueno, yo tengo trabajo, me encanta el trabajo, pero aquí se están identificando, ¿ya? O podemos irnos bien espiritual, me encanta esa iglesia, pero o si no podemos hablar de alguien, esa persona es excelente, pero bueno, que hay muchos pensando en su jefe. Y jefe es tremendo, pero no quiero añadirle más nada, aunque se imagina que puede conseguir. Y a veces entonces vemos como personas que siempre van a tener un pelo en su vida, vemos que en su vida a lo mejor de trabajo, su vida secular o su vida regular, para no decir su vida dentro de la iglesia, como estaba explicando el trabajo, a veces intentamos ser los mejores en nuestro trabajo, y no estoy señalando a nadie aquí, porque aquí somos casi 99.9%, aquí lo que son ángeles de misericordia, con alas, veo su brillo, y esta iglesia no hay ni... La única santa. No hay... La única santa. Hasta con una viola de plata. ¿Vale? Pero a veces hay personas que quieren hacerlo mejor o tratan de hacerlo mejor en su trabajo, pero en su casa, y tampoco quiero completar la oración. O a veces somos los mejores adoradores en la iglesia, que queremos levantar las manos, queremos que se adore, queremos que venga a orar, que venga a darle lo mejor, pero a lo mejor con su familia es diferente, bueno, su trabajo es diferente. Siempre va a haber un pero en nuestra vida, siempre va a haber algo diferente en nuestra vida. Y nada más, en Segunda de Reyes, capítulo 5, que era un hombre valeroso, un hombre de ejército, un hombre que daba victorias de parte por medio de Jehová, de Dios, tenía el pero de que tenía lepra. Pero ¿qué hacía Naamán? Naamán, los únicos que sabían sobre su lepra eran los de su casa. Ningún de su ejército, de su grande ejército, nadie sabía que él tenía lepra. ¿Por qué? Porque él siempre que se presentaba al ejército, siempre se presentaba con una armadura. Y eso nos hace reflexionar que en nuestra vida siempre hay peros o hay cosas en nuestra vida que no queremos que el mundo se entere. Hay cosas en nuestra vida que no queremos que el mundo sepa la realidad de verdad de lo que somos nosotros. Y ese representa el pero de nuestra vida. Yo estoy bien con el Señor, pero Señor, no quiero que esto me cambie, yo quiero seguir disfrutando estas cosas. Yo quiero vivir el propósito del Señor, pero... Y a veces hay cosas en nuestra vida que no queremos que las personas las vean, exponerlas, que la gente sepa cuál es de verdad la realidad de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, cuando estoy solo en mi casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy donde estoy.
¿Y qué hacemos? Creamos armaduras en nuestra vida para poder entonces mostrarle al mundo solamente lo que quiero que vean. Y eso es lo que Naamán estaba haciendo. Naamán solamente quería que ellos vieran solamente el comandante del ejército, el poderoso, el que hace planes, el que crea victoria, el fuerte, y por dentro se estaba muriendo. Y a veces simplemente por no enseñarle al mundo lo que de verdad sentimos dentro de nosotros, hacemos una armadura de que nos vestimos bien o simplemente me alejo. También existe esa armadura de alejarme para que entonces las personas no sepan la realidad de mi vida. Y es una de las grandes razones en cual las personas, perdona que le diga esto, en cual las personas abandonan la iglesia. Porque tienen miedo de que en el medio de servicio tengan un encuentro con Dios y Dios exponga su vida. Y Dios, sabemos que Dios nunca vino a señalar a nadie. Dios, cuando te pone al medio, cuando te tira al medio, siempre lo va a hacer para bendecirte. Nunca me va a tirar al medio para señalarte. Que Él sabe lo que está pidiendo, Él sabe lo que estás ocultando, Él sabe lo que está debajo de tu armadura, Él sabe lo que está en tu mente. No sé, unos domingos atrás dije que algo que Dios me decía en mi cama mirando por la ventana, que con la misma mente que yo utilizo para orar, es la misma mente que utilizo para pensar cosas erróneas. Eso quiere decir que Él también, como escucha mis oraciones, también escucha mis cosas erróneas. Él lo sabe todo. De Él no lo podemos esconder. Pero si Dios entonces desea que nosotros podamos quitarnos toda la armadura y que podamos venir a su presencia, y no simplemente para señalarnos, sino para exponer nuestra vida, nuestra realidad, para Él restaurarlo a lo nuevo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y esto podemos ver cuando Jesús fue al templo una vez, había alguien con una mano seca. Y yo me imagino que ese hombre estaba en una esquina para que entonces nadie lo señalara, estuviera allí escondido porque no podía adorar como otros a lo mejor adoraban. Y cuando llegó Jesús, Jesús lo identificó y le dijo: tú necesito que vengas al medio. Y lo puso al medio de su mano seca, simplemente para transformar su vida y hacer un milagro que cambiaría su vida para siempre. Por eso Dios quiere no simplemente exponernos a lo que es nuestra vida, a lo que realmente estamos viviendo, no para señalarnos, sino para bendecirnos en el nombre poderoso de Jesús. Así que, ¿por quién estamos esperando? Estamos hablando. Para poder quitar toda la armadura de nuestra vida y poder mostrarle a Dios nuestra realidad y entregársela y decirle: Señor, aquí está mi realidad de mi vida. Aquí está lo que escondo detrás de mis oraciones, lo que escondo detrás de mi cuerpo, lo que escondo detrás de lo que quiero mostrar al mundo. Así que ya tenemos a este hombre general, el cual padecía de una condición de lepra, el cual no tenía cura. Y en el versículo 2 al versículo 2 y 3. Tengo que ponerme los mágicos para poder leer. Ya saben, el pastor medio planchadito, pero no puede ver. Y dice el versículo 2 y el 3: y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo ante la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí podemos ver entonces que hay momentos en nuestra vida que no vamos a ser ni bendecidos, ni transformados, ni cambiados por estar escuchando a la persona incorrecta. O a veces pensamos que el Señor me dio una palabra
El Señor me dijo que me iba a bendecir, el Señor dijo que me iba a levantar, el Señor dijo que iba a hacer un milagro, el Señor dijo que yo tenía grandes propósitos conmigo, el Señor me dijo que yo iba a ser pastor, el Señor me dijo que... Y simplemente nos sentamos a esperar que esa palabra se cumpla en nuestra vida. Eso quiere decir entonces que hay momentos que no importando que hemos recibido una palabra, con tan solo haber recibido esa palabra, nuestra vida no va a ser transformada y llevada al nivel que el Señor tiene preparada para nuestra vida. Naamán recibió entonces una palabra de parte de una muchacha que era una esclava en su casa. Como le estaba explicando al principio, ellos habían conquistado lo que era Israel y habían sacado personas de Israel cautivas para Siria, el cual las pusieron como esclavas a trabajar, y esta muchacha joven estaba trabajando, sirviendo a la esposa Naamán. Y para este entonces momento ya podemos saber que a Naamán no le quedaban muchas opciones. Él tenía una enfermedad que iba a morir, él tenía una enfermedad que él mismo se veía que no se estaba recuperando, que a lo mejor con su posición, con el dinero, a lo mejor secretamente pudieron haber llamado, buscado los mejores médicos, los curanderos, las mejores cremas, a lo mejor las buscó por Amazon y las pidió directamente a su palacio. Y se ponía lo mejor, pero él veía que no había opciones para su vida y que pronto, a lo mejor seguro, moriría. Y las personas iban a enterarse y saber por qué o qué era lo que había detrás de su armadura. Así que dentro de esa opción había un hombre poderoso, grande, maravilloso, lleno de victorias, que había recibido una palabra de una esclava de su pueblo enemigo. Imagínate la mentalidad o el pensamiento que hubiera tenido Naamán. Dice, yo soy un grande ejército, yo soy grande, yo tengo grandes victorias, y hay una muchachita joven que es del pueblo enemigo que yo conquisté, me está diciendo que es allá, en mi pueblo enemigo, que yo voy a recibir un milagro, una salvación. Y Naamán tenía entonces la opción de aceptar esa palabra para su vida y tomar acción, o simplemente sentarse a esperar qué otras cosas podía hacer. Pero en su vida ya no había, ya su tiempo se estaba acabando, porque esa enfermedad va progresando hasta acabar con su vida. Así que él tenía que tomar la decisión: si escucho a esta niña, a esta muchacha, o simplemente sigo intentando cosas en mi conocimiento o por conocimiento de otras personas. Porque en su mente me imagino que decía, yo en general, escuchando a una muchachita esclava, tenía que ser algo difícil para su vida. Y a veces en nuestra vida, ya llevando el tiempo actual de nuestra vida, a veces no recibimos palabras del Señor y no la queremos creer y no la queremos entender y no nos queremos mover porque pensamos que la persona que nos entregó la palabra está por debajo del nivel que el cual yo estoy andando. Aleluya. Dice, no, es que ese que me dijo, ese tiene pelos también, tiene otras cosas también. O no pueden comparar el nivel que yo soy un pastor, ¿cómo va a venir una jovencita a darle una? El Señor puede utilizar hasta niños para decir el pastor, esta vez no, tienes que hacer esto. Así que una niña esclava que a lo mejor no estaba el nivel de Naamán, él tenía entonces que tomar la acción o la decisión que él podía hacer, si seguía la palabra de la niña o si no seguía con su enfermedad. Por eso les dije, a veces hay palabras que van a llegar a nuestra vida y si nosotros no hacemos nada, la palabra va a estar vacía en nuestra vida porque no va a provocar ningún cambio, ninguna bendición para nuestra vida. Por eso Naamán tuvo que tomar la decisión, tuvo que aplicar la palabra, tuvo que obedecerla,
tuvo que ponerla en obra, tuvo que tomar acción y levantarse, es decir, aunque sea de quien venga, yo voy a tomar esa palabra de parte del Señor. Y era una opción que Dios le estaba presentando, era una oportunidad que Dios le estaba dando, una segunda oportunidad para que su vida pudiera ser cambiada y transformada. Así que cada vez que nosotros escuchemos una palabra de parte del Señor, no importando de quién venga, cuando nosotros entendemos y sabemos que es el Señor que nos está hablando, porque a veces Dios nos habla de cosas que solamente Él las sabe. Y a veces Dios nos habla y nos dice, mira, me estabas hablando en este lugar, como la pastora le ha contado mucho, ya oraba mucho frente a una ventana, junto a una bambúas que había. Y me acuerdo una profeta que le dijo, cuando tú orabas en la ventana mirando hacia el cielo, ahí yo te escuchaba. Hay momentos entonces que solamente Dios te va a hablar de cosas que tú sabes. Pero está en nosotros el poder tomar la acción. Y dice, recibir una palabra, me tengo que levantar, voy y camino en dirección y obediencia para poder provocar lo que esa palabra va a desatar para mi vida. Amén. El versículo 4 y versículo 5. Dice, entrando Naamán a su señor, a donde el rey de Siria, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Solo pues él salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y él, Naamán, podemos ver entonces que por costumbre, él simplemente buscó su manera de ver o de lograr, de provocar un milagro para su vida. Él dijo, esta es la manera que yo sé hacer, esto es lo que yo siempre he sabido hacer, y cómo yo he logrado grandes tratos, grandes cosas, grandes ganancias, simplemente trayendo recursos, trayendo entonces regalos para poder entonces hacer un intercambio y poder recibir lo que él estaba esperando. Así que él tenía la mentalidad, tenía la idea, tenía un plan ya preparado. Tengo aquí unos recursos, grandes regalos, el que voy a llevar para poder entonces intercambiarlo por mi sanidad. Porque él había creído en la palabra que la muchacha le había dado. Simplemente era que no la había entendido como la muchacha se la había entregado. Por eso entonces el rey de Siria le entregó cartas para que entonces Naamán fuera a la tierra donde la muchacha lo había enviado a Israel para poder entonces contactar a la persona correcta para poder recibir la necesidad. Pero cuando nosotros nos ponemos el plan y pensamos que las cosas son a mi manera, el Señor, Dios ha tardado, Dios ya no está conmigo, yo no voy a hacer las cosas como yo sé hacer, yo voy a tener la idea como siempre lo he hecho. Y cuando entonces hacemos estas cosas a nuestra manera, muchas veces vamos a las personas incorrectas para escuchar consejos, escuchar palabras, escuchar una palabra de ánimo, escuchar algo que me puedan decir a mi vida. Porque podemos ver en la historia que entonces Naamán llevó las cartas, Naamán llevó las cartas al rey de Israel. ¿Y qué era lo que la muchacha le había dicho? La muchacha le había dicho, ve al profeta, porque él es el que te va a sanar de él. Pero Naamán, por estar pensando en sus ideas y que él tenía la fuerza necesaria para hacer por costumbre poder recibir sus sanidades, simplemente fue a la persona incorrecta. Porque a veces tratamos de buscar nuestra lógica, de buscar lo que nosotros creemos, cómo son las cosas. Después esto se va a hacer así, o a veces, y no lo critico, porque leer libros son buenos. A mí me encanta leer libros, pero Dios
tiene propósitos diferentes por cada uno de nosotros. Así que no podemos poner un libro de tal persona y decir, mira, los 7 pasos para poder recibir la sanidad, se lo puede leer, sino que no se lo lea. Pero eso fue algo, un trato que Dios hizo con esa persona. No necesariamente es algo que Dios va a hacer con nosotros. Porque entonces cogemos ese libro, lo estudiamos completo, lo ponemos en práctica, voy a hacer estos 7 pasos, y no vemos los resultados, nos enfogonamos y nos vamos del camino del Señor. Señor, yo hice lo que tú dijiste que tenía que hacer, y era simplemente fue que leíste lo que Dios usó para poder bendecir a una persona específica. Pero no estoy diciendo con esto que no se lo lea, porque es algo que nos alienta a decir, si Dios lo hizo con él, porque Dios lo puede hacer conmigo. Así que yo tengo que levantarme y decir, Señor, lo que yo sé, mis ideas que yo tengo, mis metas, cómo yo sé hacerlo, yo los echo para un lado, voy a esperar en ti, porque tú eres el que me vas a dirigir y me vas a decir cómo es que yo voy a recibir lo que tengo, lo que tú tienes para mi vida. Pero Naamán fue a la persona incorrecta. Y a veces Naamán fue con la idea de que tras que fue a la persona incorrecta, fue con la idea de que con todos sus regalos esa persona le podía dar lo que él estaba esperando. Y a veces vemos que con acciones, con lo que nosotros sabemos hacer, queremos hacer cosas y después reclamarle al Señor, Señor, pero yo hice esto. Señor, pero yo barrí la iglesia este mes. Señor, pero yo hice esto en mi casa esta semana. Y a lo mejor el Señor arriba dice, que yo nunca te pedí eso. Yo nunca te pedí que barriera la iglesia, yo te pedí que fuera y predicara la palabra. Entonces ahora que no vengan a barrer, son bienvenidos a lo que quiera pasar acá con Clínica. Estoy dando un ejemplo solamente, no lo pueden literal. Pero a veces simplemente con nuestras acciones queremos entonces decirle al Señor, mira lo que yo estoy haciendo, mira cómo me estoy moviendo, mira cómo estoy brincando, mira cómo estoy cantando, mira cómo estoy levantando las manos, Señor, necesito entonces ahora que tú me respondas a mí. Y el Señor a veces dice, pues es que eso no fue lo que yo te dije que hiciera. Por eso tenemos que tener cuidado de no ir a la persona incorrecta y no hacer las cosas para Dios simplemente con lo que yo sé, con mis ideas, como yo pienso, sino dejar de que el Señor nos deje a entender y saber, que nos hable qué es o cómo nosotros vamos a seguir hacia adelante. Amén. En el versículo 6 y 7 entonces dice que este rey recibió las cartas, el rey de Israel. Vio a Naamán que vino con tantos regalos, con caballos, con oro, con plata, con muchas cosas, con vestidos. Y en el versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez que usted llama con emoción a alguien a decirle, mira, me está pasando esto, necesito ayuda, necesito algo, y esa persona simplemente te dice, ¿quién quiere que yo haga? Eso fue lo mismo que le dijo el rey a Naamán. Dice, ¿que yo qué? Que yo te sane de lepra. ¿Que tú quieres que yo haga así? Yo no soy médico, yo no soy doctor, yo no soy profeta, yo no soy nada de esto. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Y más que el rey de Israel le dio tristeza, aflicción, dolor, lloró, no sé qué más, porque por eso entonces rasgó su vestido, porque él se puso rápido en su mente, yo no tengo la capacidad para sanar a este varón, a Naamán, y el problema es que por yo no sanar y no cumplir la petición que trae el reino de Siria, eso es que va a venir una guerra segura de Siria para acá.
Por eso habla y dice, buscando ocasión contra mí. Así que él tenía en la mente, yo no voy a poder curar a este varón, así que hasta aquí llegó todo esto, los sirios van a venir para acá a hacer guerra, simplemente porque yo no sané a este hombre. Y Israel, el rey de Israel en su tristeza, entonces aparece Dios a la escena. En el versículo entonces 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿para qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahí entonces llega Dios a la escena. Y ese varón sabía en quién había esperado. Él decía, yo sé, rey, que tú no vas a poder hacer nada. Yo sé que tú no vas a poder hacer un cambio. Yo sé que Naamán fue a la persona incorrecta, pero aquí está la persona que él tiene que ir. Así que envíamelo a mí, porque hoy Naamán, hoy Siria, hoy Israel, hoy Casa de Misericordia va a conocer quién es el Dios. Aleluya. Que sana, el Dios que provee, el Dios que hace transformación, el Dios que hace, que crea de la nada, siempre va a crear algo. Así que Naamán recibió entonces dirección y decirle, mira, no es conmigo, le dijo el rey. Aquí hay entonces está el profeta, que fue donde la muchacha lo había enviado. Aquí está el profeta, el cual entonces va a cumplir lo que tú estás buscando. Y Dios siempre va a querer hacer lo imposible que nosotros podamos llegar a la palabra correcta, al lugar correcto, con la persona correcta, para Él mostrarse quién es Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar la acción de levantarnos y poder entonces nosotros identificar a dónde nosotros vamos a ir, con quién vamos a ir, en quién estamos esperando, para poder nosotros recibir lo que el Señor está deseando para nuestra vida, y poder entonces Él mostrar sus propósitos, mostrarse en medio de nuestros procesos, mostrarse Él que sea nuestro Dios y ver las grandes cosas que tiene para nuestra vida. Versículos 9 y 11. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró en la puerta de casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Qué estaba esperando Naamán? Como les dije, Naamán iba con sus planes. Él ya había hecho trazado un plan estratégico, así como lo que hacía la guerra. Él ya tenía el plan de que yo voy entonces a llegar a casa de este profeta, del Eliseo, voy a presentarles mis regalos. Eliseo desde su casa va a tirar una alfombra, va a poner entonces trompetas, va a poner las cámaras de video, va a llamar a los canales de televisor, va a prender Facebook Live, YouTube Live, no sé qué más hay por ahí live. Y este varón va a venir en son de música. Él se pensaba que iba a haber una ceremonia completa simplemente porque él había llegado a aquel lugar. Pero dice la palabra que simplemente lo que recibió fue un mensaje de un criado del profeta, de un siervo del profeta. Que ni el profeta llegó a donde estaba él. Y dice la palabra en el comienzo del versículo 11, y Naamán se fue enojado. Y a veces pasa en nuestra vida, y yo sé que es lo que pasaba por la vida de Naamán, que su orgullo era tan fuerte, que decía, esto no es lo que yo me merezco. Esto no, así no son las cosas. Así no es como las cosas deberían de ser. Se supone que ese profeta viniera donde mí,
me pusieran la mano, levantaran sus manos, oraran a su Dios para entonces yo poder ser sano. Y él esperando sentir esa ceremonia, pero simplemente recibió una palabra de un siervo, entonces que un día el profeta llegó. Y a veces el orgullo de nosotros a veces es tan fuerte, y a veces esto pasa más en los hombres, perdonan los hombres, pero pasa mucho más en los hombres, que no nos gusta abrirnos, mostrarnos, no nos gusta hablar con nadie, no nos gusta ir a la persona correcta, ir a veces ante el mismo Dios, simplemente por decir, pues yo soy hombre, yo sé cómo se hacen las cosas, yo soy como, digan por lo menos, aucha, aleluya. Y el orgullo siempre va a ser que nosotros nos podamos mostrar al mundo, mostrarle a Dios nuestra realidad. Y lamentablemente, Naamán estaba a punto de perder la última oportunidad que él tenía de parte de Dios para su vida. Y a veces por no esperar en el Señor y poder con nuestras ideas buscar la manera de poder lograr lo que el Señor tiene a lo mejor preparado, lo que a lo mejor Dios habló en nuestra vida en un momento dado, y por no nosotros esperar, tomamos la idea, nos hacemos los muñequitos, la imagen de cómo hacer las cosas, y no queremos simplemente mostrar nuestra realidad al Señor y esperar en su voluntad de lo que en el tiempo que Él tiene diseñado para nuestra vida. Pensamos entonces hacer las cosas a nuestra manera, y lamentablemente podemos provocar de perder las únicas opciones que tenemos para poder recibir lo que estamos esperando, ver los cielos abiertos, ver sanidades, ver lo que el propósito, ver lo que el Señor tiene para nuestra vida, porque no sabemos cuántas más oportunidades vamos a tener en la vida para poder recibir lo que el Señor tiene para nuestra vida. Podemos decir sí, que el Señor no se cansa, el Señor puede perdonar 70 veces 7, el Señor puede al último momento recibir tu perdón. Bueno, nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. Nuestra vida es una espera. Nuestra vida estamos en una línea, en una fila, en una cola, no sé cómo lo llaman en otros países. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta vida. Así que nunca vamos a saber cuántas oportunidades más tenemos. Y simplemente por no querer mostrarle al mundo nuestra realidad o a Dios y decirle, Señor, yo espero en ti, mira, aquí está mi realidad de mi vida, mi mente, mi deseo, mis peros, lo que está aguantando mi vida. Voy a perder todas las oportunidades que amor tengo de parte del Señor. ¿Cuál es entonces uno de los grandes problemas? Y yo me incluyo porque este problema yo tengo que... hablo mi corazón a la iglesia. Este problema yo tengo que resolverlo muy pronto. Y yo sé que hay hombres que se van a identificar conmigo y las esposas también. Gracias, Padre, porque me están escuchando eso. Dice la palabra en el versículo 11, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, he aquí, yo sabía, yo decía para mí. En otras palabras, dice, yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. ¿Por qué le digo que yo tengo que arreglar esto? Porque muchas de las, vamos a ponerlo de esta manera, de las diferencias en nuestro hogar, en mi matrimonio, no si ya fuera del pastorado, lo que es mi hogar, muchas de las diferencias que he tenido en mi casa, en mi hogar con mi esposita, bella y hermosa, en todas las veces que yo digo, yo pensé, y por ese pensé me busco el lío, por ese pensé me busco un problema. Dice, yo pensé que tú lo ibas a pagar y había que pagarlo 2 semanas antes. Aleluya. Santo. Dios me está liberando aquí. Siendo libre aquí. Yo pensé
que iba a ser, yo pensé que iba a ser de otra manera. Yo pensé que iba a resolver de otra manera. Y el por yo pensar, me meto en problemas con la pastora y hasta ahí llegamos. No sé cuántos se pueden identificar conmigo para no sentirme solo. Hombre de la casa, vamos. Díganlo, sí, lo acepto. A veces por yo pensar las cosas no salen como yo quería. Por no esperar yo me busqué un problema en mi casa. Y eso fue lo que Naamán hizo. Él pensaba. Aleluya. Y somos libres de todo pensar. Dice la palabra en Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque el profeta Naamán pensaba que todo iba a ser a su manera. Isaías 55, 8, Dios dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son tus caminos. ¿Qué era lo que tenía que hacer Naamán? Simplemente creer la palabra, obedecerla, aplicarla, levantarse, tomar acción en la palabra, pero en ese caminar, él simplemente iba a esperar en Dios. Él iba a esperar en Dios porque Dios era el que lo iba a sanar a través del profeta. Y él tenía que simplemente ser obediente. Y desde esta mañana, desde que empezamos, le hice la pregunta, ¿a quién estamos esperando? Naamán simplemente tenía que esperar en el Señor y ser obediente a cada palabra que pudo haber llegado a su vida. Primero fue la palabra que le dijeron, levántate, hay un profeta en Israel que es el que tiene que te va a curar de la lepra. Él tenía que obedecer, levantarse, ir allá a donde el profeta, y el profeta le iba a hablar y él tenía que escuchar la palabra del profeta y poder ser obediente a la palabra del profeta y moverse y tomar acción de acuerdo a la palabra que él había recibido. Así, ¿en qué nosotros estamos esperando? Simplemente esperamos en Dios. Esperamos en esa palabra que el Señor va a seguir dando y nos ha dado en nuestra vida, y nosotros poder tomar acción y no esperar simplemente sentado en una silla a ver qué va a pasar. Cuando yo espero es que yo me levanto, cuando yo espero es que no importando los procesos de mi vida, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir adorando, yo voy a seguir leyendo la palabra, yo voy a seguir orando, porque de esa manera yo estoy esperando en el Señor. Así que cuando hablamos de esperar en el Señor, no es simplemente yo sentarme y estar inactivo en mi vida, sino que mi vida tiene que tomar acción, mi vida tiene que tomar movimiento, mi vida tiene que caminar al propósito del Señor, y mientras yo camino, entonces yo espero lo que el Señor tiene preparado para mi vida. Pero lamentablemente Naamán, que estaba a punto de perder su oportunidad, por tomar la decisión de enojarse y querer irse para su casa. Así que él le dijo a los que estaban con él, mira, recojan el oro, recojan la plata, recojan los vestidos, los caballos, que nos vamos para Siria otra vez. Me voy, me quedo con la lepra esta, me sigo poniendo, mira, si yo me dormí con la armadura, duermo con la armadura. Y él estaba a punto de simplemente, por no ser obediente a la palabra del profeta, estaba a punto de perder esa oportunidad. Pero qué bueno que el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Y lo único que tenía que hacer Naamán es lo que nosotros también tenemos que hacer en el proceso de esperar. Lo que las instrucciones que le envió el profeta Naamán fue: ve al río y límpiate, ve 7 veces y vas a ser limpio. Así que en ese proceso de limpieza, entonces era que él iba a recibir lo que él estaba esperando, que era la sanidad. Así que en el esperar de nuestra vida, para poder recibir lo que nosotros estamos esperando, es que tenemos que limpiar nuestra vida y tener una vida piadosa, una vida como el Señor manda, una vida como el Señor esté esperando de nosotros, que podamos quitar, alejar todo lo que
nos aleja del Señor. Todo lo que estamos viendo que no tenemos que ver, todo pensamiento que estamos pensando que no tenemos por qué pensarlo, todo lo que estamos haciendo que nos aleja del Señor, tenemos que comenzar en el proceso, en el caminar, a limpiar nuestra vida para poder recibir y ver la gloria del Señor en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Amén. Por eso cuando el Señor iba a preparar a los discípulos en un momento dado, lo que hizo fue, en este momento o muy poco tiempo, ustedes van a comenzar a caminar, a predicar la palabra, a transformar el mundo. Por eso Jesús tomó la iniciativa de poder limpiarle los pies a los discípulos. Y era un tipo de simbolismo, gracias por la ayuda, de poder limpiar sus vidas, porque antes lo que habían eran chancletas de dedo, no se acuerdan de las tebas que había, que la pastora está loca de comprarme una y no la he dejado todavía, que era ahora son con velcro, antes era con hilo, y por el caminar se ensuciaba mucho sus pies. Y entonces Jesús simplemente le lavó sus pies con el simbolismo de que ellos tenían que andar con una vida limpia para poder entonces llevar la palabra y que el mundo fuera transformado. Y ahí entonces fue que se levantó Pedro y le dijo: a mí no me vas a tocar los pies. Y el Señor dice: pues si no te limpias, no vas a poder recibir. Y Pedro entonces en su humanidad y en su carácter, como es él, dice: es que no me dejaste terminar, Señor, y quiero que me limpies de pies a cabeza. Y es lo que el Señor quiere, que podamos tener nuestra vida, limpiar nuestra vida de todo lo malo, todo lo que este mundo desea contaminarnos, para poder nosotros recibir lo que estamos esperando de parte de Él. Amén. Y entonces para los versículos 13 dice que se acercaron unos criados de Naamán, y qué bueno que Dios siempre llega a tiempo y llegan personas a tiempo a darte palabras, a decirte: mira, síguese adelante, mira, levántate, mira, cree en el Señor. El proceso ha sido difícil, pero el Señor ya te ha dado una palabra de parte del cielo, así que levántate. Aleluya. Aunque sea una locura lo que te están pidiendo, muévete. Aunque yo sé que estás cansada con el desánimo, amor, no quieres llegar, no quieres caminar, pero da una milla extra. Esos muchachos lo que le decían a Naamán: si ya llegaste hasta aquí, si ya venciste a lo mejor cualquier cosa para poder ya, ¿por qué perder esta oportunidad? Y me gusta porque en la palabra dice que ellos le dijeron a Naamán: Padre mío. Y era una expresión del gran respeto que tenían estos criados hacia Naamán, porque como les dije, Naamán no era cualquier persona. Así que esto con amor le dijeron: si ya has llegado hasta aquí, simplemente obedece la palabra del profeta, levántate, sigue, haz lo que tengas que hacer. Y estos pues convencieron a Naamán para poder entonces él ir al río, el cual pensaba que había otros ríos mejores, más claros, más, y no era el que le estaba enviando el profeta. Pero aún así decidió, en el versículo 14, dice: entonces, el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpia. Aleluya. Así que Naamán aprovechó la oportunidad, no importando que apareciera una locura, de poder él simplemente limpiarse, porque lo que él pensaba era que el profeta le pusiera la mano, pero el profeta le dijo: no, ve, limpia tu vida, y entonces vas a recibir lo que tanto estás esperando. Y me encanta esta parte de esta palabra, porque a veces pasa en nuestra vida que estamos en el proceso, estamos en situaciones, estamos en el caminar del Señor. A veces hemos decidido: Señor, yo sé que estoy cansada, las cosas no han sido fáciles, pero yo creo en ti, yo estoy esperando en ti, así que yo me levanto, yo voy a la iglesia, yo voy a orar, yo voy a leer la palabra, yo voy a adorarte.
Y durante ese proceso es como si nosotros nos estuviéramos sumergiendo en las aguas de nuestra vida. El problema entonces es que Naamán no había creído en la palabra del Señor, es porque él no entendía que dentro del proceso era que él iba a poder recibir lo que él estaba esperando. Eso implica que nosotros en nuestra vida, para poder nosotros recibir lo que Dios está esperando, poder recibir y entender los propósitos, recibir la sanidad que estamos esperando, tenemos que entrar a las aguas. ¿Quién se representa las aguas? Representa el proceso que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Esto significa entonces que aunque entonces yo no tenga la fuerza, el deseo, el proceso está fuerte, yo me tengo que mantener en las aguas limpiando mi vida cada día para yo poder entonces en el momento menos esperado que yo el mejor espero, Dios entonces va a abrir la ventana de los cielos y va a cumplir. Y vamos a ver su gloria en el nombre de Jesús. Y ¿qué tuvo que manifestar o poder desarrollar nada más? Que es lo mismo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida. Es simplemente la fe. Y no cualquier fe. Tenemos que tener fe sobre nuestras emociones para cuando yo tenga el proceso, porque nada más fue a las aguas del Jordán, allí se zambulló su primera vez. Y cuando salió, vio que su lepra todavía estaba. Se sumergió otra vez por segunda vez y salió y la lepra todavía estaba. Se sumergió una tercera vez y salió, la lepra todavía estaba. Y a veces estamos en el proceso de nuestra vida y estamos caminando, Señor, mira, estoy asistiendo a la iglesia, estoy leyendo tu palabra, te estoy adorando, pero vemos que la respuesta no llega, las contestaciones que no vemos el propósito, no vemos la sanidad, no vemos cielos abrirse, no vemos puertas que se abren. Y el Señor te dice esta mañana que aunque no veas lo que estás esperando, tienes que seguir. Amén. Tienes que seguir sumergiéndote en las aguas. Tienes que sumergirte en la presencia del Señor. Tienes que sumergirse en la fe, sumergirse en creyendo de que algo va a pasar en un momento dado en nuestra vida. De que en un momento dado Dios va a abrir la ventana de los cielos, nos va a bendecir, nos va a levantar. Vamos a recibir la sanidad, vamos a recibir la contestación que estamos esperando. Pero tenemos que seguir sumergiéndonos en el Señor. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿en quién estamos esperando? ¿Estamos esperando en lo que el mundo puede darnos? ¿Estamos esperando por alguien que aparezca y haga un milagro para nosotros? ¿O simplemente estamos esperando en el Señor? ¿Cómo esperamos en el Señor? En el proceso, en las aguas. Que las cosas no estén complicadas, yo voy a seguir adorando. Que aunque yo abra a veces la nevera y la vea vacía, yo voy a seguir dando gloria al Señor porque Él es mi proveedor. Que aunque la cuenta no la vea al nivel que yo estoy esperando que verla, aún así yo le doy gracias al Señor porque aún voy a ver su gloria, voy a saber que vas a ser Él que va a abrir la ventana y va a abrir las puertas que necesito para mi vida. Pero tenemos que seguir en el proceso. Y nada más por permitir entrar en el proceso del Señor, entonces Él pudo recibir lo que Él estaba esperando. Y Él tuvo que entender que no había regalos, no había oro, no plata, no había trajes, no había nada que Él podía hacer para poder recibir lo que Él estaba esperando, sino entrar a la presencia de Dios, sino entrar en el proceso del Señor, sino entrar en obediencia a lo que el Señor ya tenía preparado para su vida. Y Él pudo haber perdido esa oportunidad, irse para su casa y morir sin el Señor, morir Él ya siendo un gran ejército, un gran hombre. Él tenía que conformarse entonces y convertirse en el hombre más débil que pudo haber existido en el tiempo en el reinado de Siria, porque su lepra iba a acabar con su vida de tal manera que él no iba a tener las fuerzas para poder seguir hacia adelante. ¿Qué hizo Naamán? Tomó la oportunidad. Esta mañana digo, no pierdas ninguna oportunidad de parte del Señor. Entra en las aguas, en fe cree, porque el Señor algo va a hacer
en nuestra vida. Y yo sé que lo que Dios va a hacer, que la nueva temporada que Dios va a traer a nuestra vida va a ser grande, va a ser maravillosa, va a ser algo nuevo, porque Naamán, además de la lepra, tenía muchas heridas causadas por la guerra, por tantas guerras que había ido. Así que su piel debe estar llena de llagas, llena de cortaduras, de cicatrices. A lo mejor tenía cantazos por todos lados, pero dice la palabra que cuando entró en el proceso se lavó las 7 veces, su piel no quedó igual, sino que todo se fue transformada como la de un niño, porque Dios todo lo transforma a algo nuevo. Que no sé cuánto estás esperando en ese tiempo de lo nuevo del Señor. Amén. Dios te dice esta mañana, entre el proceso de las aguas, que aunque el proceso se ponga difícil, sigue creyendo, adorando. Que aunque el proceso se ponga difícil, sigue creyendo en la palabra, lee la palabra, levántate en ella, muévete en ella, que podamos nosotros entonces provocar lo que el Señor tiene para nuestra vida, que aunque se ponga difícil la cosa, nosotros poder seguir en pie, sabiendo que el Señor pronto va a abrir la ventana de los cielos y vamos a ver su gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Y lo dejo con esto en Isaías, versículo 40. Hay una canción por ahí que queremos que adoremos en esta mañana tarde. Isaías, versículo 40, versículo 31. Y yo creo que en esta mañana tú te puedas ya contestar la pregunta: ¿en quién estoy esperando? Dice: porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como águilas, alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos hablando de un nuevo tiempo con nuevas fuerzas del Señor. Estamos hablando que hay una temporada que el Señor va a poner en nuestra vida, en nuestros corazones. Es un propósito que el Señor va a despertar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestro hogar. Es un tiempo de gloria, un tiempo de presencia, un tiempo de nueva fuerza, donde Dios nos va a llevar a otros niveles, donde vamos a correr, donde no nos vamos a fatigar. Que sí, a lo mejor va a llegar el cansancio, pero el Señor es el que nos va a dar las fuerzas para levantarnos, simplemente por haber entrado en el proceso de esperar en Él. Porque cuando esperamos en el Señor va a renovar nuestras fuerzas y vamos a ver las grandes cosas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros.